En el vídeo anterior habíamos estudiado la traslación de ejes y las ecuaciones que permiten relacionar las coordenadas de los dos sistemas de referencia. En esta ocasión vamos a estudiar la rotación de ejes. Tenemos un sistema de referencia o XY y vamos a girar un ángulo, una amplitud de alfa grados los ejes, de manera que tenemos un nuevo sistema de referencia X' y' con el mismo origen que el inicial. En el sistema inicial tenemos nuestros vectores canónicos I y J de coordenadas 1, 0, 0, 1 que al ser girados con el sistema dan lugar a unos nuevos vectores sobre los nuevos ejes que vamos a llamar U y V. Bien, por tanto partimos de una situación de un origen y los vectores I, J con el sistema OXY y al aplicar la rotación o giro de alfa grados, el origen permanece en el mismo sitio y tenemos unos nuevos vectores U y V que forman el sistema OX' y'. Bien, estos vectores U y V tienen unas coordenadas respecto de el sistema inicial que vamos a determinar. Fruto del giro, el vector Y se ha desplazado, el vector J se ha desplazado y vamos a determinar las coordenadas de U y V. Como vemos, el vector U tiene como abscisa coseno de alfa, pues es vector unitario, lógicamente al ser la rotación del vector Y. Y como ordenada tiene seno de alfa. A su vez, el vector U tiene abscisa negativa, que es menos seno de alfa. Pues vemos en la figura que este ángulo es alfa, este también por ser alterno interno y este es el lado opuesto. O bien esta distancia es la misma que esta y esa es seno de alfa. Y tiene por ordenada coseno de alfa. Por tanto, vamos a escribir las coordenadas de esos vectores. U es coseno de alfa I más seno de alfa J. Y V es menos seno de alfa I más coseno de alfa J. Un punto arbitrario P tiene coordenadas respecto al eje inicial XY, de manera que el vector OP es XY más YJ. Y ese mismo vector tiene unas coordenadas X' y' respecto del eje del sistema girado, de manera que sus coordenadas son X' U más Y' V. Vamos a, en esta expresión, sustituir U y V por sus coordenadas en la base IJ. Por tanto, OP es X'
por el vector u coseno de alfa i más seno de alfa j más i' por el vector v, que es menos seno de alfa i más coseno de alfa j. Desarrollando los productos tenemos x' coseno de alfa i más x' seno de alfa j menos y' seno de alfa i más y' coseno de alfa j. Agrupando ahora las componentes del vector i y luego las del vector j, tenemos que x' coseno de alfa menos y' seno de alfa por i más x' seno de alfa más y' coseno de alfa, todo ello por j. Por tanto, este vector OP de coordenadas x, y este vector OP con estas coordenadas x, y están expresados en la misma base y por álgebra sabemos que las coordenadas respecto de un sistema de referencia de una base son únicas. Por tanto, x, la componente del vector y, tiene que ser igual a la componente del vector y en esta expresión, es decir, x' coseno de alfa menos y' seno de alfa. Y la componente del vector j, y, tiene que ser igual a la componente del vector j, es decir, x' seno de alfa más y' coseno de alfa. Y encontramos así una relación entre las coordenadas del punto en ambos sistemas de referencia. X es x' coseno de alfa menos y' seno de alfa e y es x' seno de alfa más y' coseno de alfa. Estas ecuaciones nos servirían, conocido las coordenadas del vector en el nuevo sistema, obtener las coordenadas iniciales. Vamos a despejar x' e y' en estas ecuaciones para encontrar las inversas que nos permitan conocer las nuevas conociendo las antiguas. Podemos usar cualquier método de resolución de ecuaciones, reducción, sustitución, igualación. Vamos a, por ejemplo, despejar x' en ambas ecuaciones. Tenemos en la primera x' sería x más y' seno de alfa partido por coseno de alfa. Y despejándola en la segunda tenemos, esto es y menos y' coseno de alfa partido por seno de alfa. Igualando entonces estas expresiones, tenemos que x más y' seno de alfa partido por coseno de alfa es igual a y menos y' coseno de alfa partido por seno de alfa. Por tanto, multiplicando en cruz, tenemos que x seno de alfa más y' seno cuadrado de alfa es igual a y coseno de alfa menos y' coseno cuadrado de alfa. Por tanto, despejando ahora y' nos queda
y' seno de alfa al cuadrado más y' coseno al cuadrado es igual a y coseno de alfa menos x seno de alfa. Sacando factor común y' nos queda y' seno cuadrado más coseno, que es 1, por lo tanto este miembro es y'. Y vamos a poner primero la x para tenerlas ordenadas igual, menos x seno de alfa más y coseno de alfa. Tenemos una de las ecuaciones que nos da y'. Para obtener la otra ecuación en este sistema inicial, despejamos ahora y' y nos queda y', vamos a hacerlo rápido, es x' coseno menos x partido por seno de alfa. Y en la segunda tenemos y menos x' seno partido por el coseno. Igualando estas dos expresiones tenemos que x' coseno de alfa menos x partido por seno es igual a y menos x' seno partido por coseno. Por tanto, x' coseno al cuadrado menos x coseno es igual a y seno menos x' seno cuadrado. Y despejando x', que es lo que buscamos, tenemos x' que multiplica al coseno más el seno, por lo tanto es 1, es igual a, este pasa sumando x coseno de alfa más y seno de alfa, que es la otra ecuación. Por lo tanto tenemos que x' es igual a x coseno de alfa más y seno de alfa. Y por otra parte, y' es menos x seno de alfa más y coseno de alfa, que son las fórmulas para obtener las coordenadas del sistema rotado. Todo este procedimiento es más sencillo usando álgebra matricial, pero hasta que no dispongamos de esa herramienta lo vemos de esta forma. Vemos un ejemplo práctico. Nos dicen si los ejes del sistema giran un ángulo de 30 grados, ¿cuáles serán las coordenadas del punto A4 menos 6? ¿Cuáles son las coordenadas en el sistema inicial del punto raíz de 3 menos 1? ¿Cuál será la ecuación transformada de esa recta? Bien, gira el sistema 30 grados, tenemos que el seno de 30 es 1/2 y el coseno de 30 raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, tenemos las fórmulas x es igual a x' coseno de alfa raíz de 3 partido por 2 x' menos y' seno de alfa menos 1/2 de y'. Y la y es x' seno de alfa 1/2 de x' más y' coseno raíz de 3 partido por 2 por y'. Y respecto a las coordenadas del nuevo sistema, x' es x coseno de alfa raíz de 3 partido por 2 x más y seno de alfa más 1/2 de y. Y' es igual a menos 1/2 de x más raíz de 3 partido por 2 y. Hemos sustituido los valores del seno en estas dos ecuaciones para tenerlas a la vista y ahora las sustituciones no nos liemos. Bien, nos dicen las coordenadas del punto A
4 menos 6, ¿qué coordenadas tendrán en el sistema rotado? Por lo tanto, sustituimos en esta ecuación los valores x e y 4 menos 6. Y tenemos que x' es raíz de 3 partido por 2 por 4 más 1 medio por menos 6. Por lo tanto, 2 raíz de 3 menos 3. 2 raíz de 3 menos 3 y y' es menos 1 medio de x menos 1 medio por 4 más raíz de 3 partido por 2 por y por menos 6. Esto es menos 2 menos 3 raíz de 3. Por lo tanto, menos 2 menos 3 raíz de 3. Este es el punto, el mismo punto visto desde el sistema girado. Vamos ahora con el punto b' raíz de 3 partido por 1, raíz de 3 menos 1, cuáles son sus coordenadas en el sistema inicial. Por lo tanto, sustituimos ahora en esta ecuación. Y tenemos que x es igual a raíz de 3 partido por 2x', raíz de 3, menos 1 medio por menos 1. E y es 1 medio de x', que es raíz de 3, más raíz de 3 partido por 2 por menos 1. Por tanto, tenemos 3 medios menos 1, menos 1 medio por menos 1 más 1 medio. Por tanto, 4 medios, 2. Y raíz de 3 partido por 2 menos raíz de 3 partido por 2, 0. Por lo tanto, el punto 2, 0 en el sistema inicial. Y por último, nos dicen que calculemos la expresión de esta recta respecto de los nuevos sistemas de referencia. Por lo tanto, 5 por x, que es raíz de 3 partido por 2x', menos 1 medio de y', menos 3y, es decir, menos 3 por 1 medio de x', más raíz de 3 partido por 2 y', y más 4 igual a 0. Por lo tanto, operando tenemos 5 raíz de 3 medios menos 3 medios por x'. Para ahí tenemos menos 5 medios menos 3 raíz de 3 medios. Menos, y vamos a ponerlo todos con suma, 5 medios, y esto es más 3 raíz de 3 medios por y', más 4 igual a 0. Por lo tanto, esta es la expresión de la recta en el nuevo sistema de referencia. En el próximo vídeo haremos un caso práctico de traslación y giro a la vez y las ecuaciones que hay que aplicar.